queridos amigos, ¿cómo están? Aquí continuamos con los comentarios del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottfried Ouspensky, volumen número 1, editorial Kier. Y continuamos con el tema consideración interna y consideración externa, número 8, sobre ser pasivo 2. Estamos en la página 283. Y dice, amigos, este trabajo se propone debilitar la personalidad. Vuelvo a repetir, amigos, este trabajo se propone debilitar la personalidad. Al principio esto es una desventaja, porque en realidad una persona se siente débil al no poder reaccionar más en la forma acostumbrada. Ya lo que platicábamos en el anterior comentario, que duro porque necesita uno dejar atrás todo lo que pensaba uno que era antes para convertirse en otra cosa muy diferente, en una cosa real, en un ser, ¿no? En la búsqueda del ser. Voy a volver a leer esto porque es bien importante, amigos. Este trabajo se propone debilitar la personalidad. Al principio esto es una desventaja porque en realidad una persona se siente débil al no poder reaccionar más en la forma acostumbrada. Supongamos que estamos acostumbrados a enfurecernos por cualquier motivo. Ahora ya no lo podemos hacer más. Se siente debilidad, se nota una pérdida. ¿La pérdida de qué? De una parte de la personalidad. Al mismo tiempo se gana algo y en realidad se es más fuerte. En esto estriba todo, amigos, en tener la certeza de que aparentemente nos están pidiendo ser más débiles, pero nos están pidiendo todo lo contrario, fortalecernos. Intentemos comprender mejor en estos comentarios sobre la consideración interna y externa lo que significa hacer que la personalidad sea pasiva. Su fin es permitir el crecimiento de la esencia. Cada vez que uno se enfrenta conscientemente con la personalidad, se logra algo. Vuelvo a repetir, amigos, cada vez que uno se enfrenta conscientemente con la personalidad, se logra algo. Claro está, ese algo no debe tomarse aritméticamente. No se puede esperar un beneficio exacto. Es mucho más complejo y sutil. La personalidad lo mantiene usted donde está. La personalidad lo mantiene a usted donde está. Es una cosa adquirida. ¿Se ha convertido en usted? ¿O usted se ha convertido en ello? Ello hace, ello actúa, ello dice, ello censura, ello estropea un momento feliz. Ello se hace cargo de usted en todo momento. Por eso ello lo mantiene donde está y hace que su vida sea lo que es. Ahora bien, ¿dónde está usted? ¿Está limitado por ese núcleo activo en usted? Y a través de él experimenta, ve la vida, justo allí fuera de usted. Y quizá desee toda clase de cosas, pero no puede entrar en la vida y obtener cosas de ella, excepto hasta el punto en que se lo permite su personalidad. Participa de la vida según la forma de su personalidad.
se encuentra con la vida, con la gente, por medio de su personalidad. No directamente, es claro. Ahora bien, no ve su personalidad, no es consciente para usted. Por eso suele culpar a la vida o a la gente, o se siente desencantado y así sucesivamente. Lo desdichado es que ha adquirido cierto dispositivo mecánico para ponerse en contacto con la gente llamado personalidad, que le reproduce la vida según su forma, por así decir. Y si está usted siempre con su personalidad, ese aparato para experimentar la vida, a cuestas y siempre esperando que si su medio ambiente fuera distinto, si conociera a gente nueva, si tuviera una casa nueva, ropa nueva, etc., quizá todo sería por completo diferente. ¿Cómo ocurre esto? Lleva usted a cuestas su aparato para ponerse en contacto con la vida, es decir, su personalidad. Puede preparar sus valijas y llenarlas de ropa nueva e ir a las antípodas, pero lleva a su personalidad consigo, con todos sus hábitos adquiridos, hábitos intelectuales, hábitos emocionales, hábitos de conducta, hábitos de charla, hábitos de censura, hábitos de movimiento, hábitos de salud, etc. Ahora bien, este trabajo se refiere a cómo escapar de sí mismo, no de la vida. Y repito, amigos, ahora bien, este trabajo se refiere a cómo escapar de sí mismo, no de la vida. No se escapa de sí mismo cambiando de escena exterior. Por esa razón es preciso observarse a sí mismo y ver a qué se asemeja la propia personalidad y estudiarla y descubrir a qué se parece el propio aparato. Todos soñamos con una nueva vida, con circunstancias ideales, con gente maravillosa, etc. Pero tales sueños son inútiles porque aun cuando nos encontráramos en condiciones excepcionales y bellas, tal como las que se dice que existe en el paraíso, reaccionaríamos a ellas a través de nuestra personalidad. Y muy pronto veremos que no nos convienen, según mi parecer. En realidad lo difícil es que nadie sabe cómo vivir, porque nadie ve que la dificultad radica en la personalidad, es decir, en la máquina receptiva-reactiva que utilizamos para ponernos en contacto con la vida. Voy a repetir, amigos, qué interesante está este comentario. En realidad lo difícil es que nadie sabe cómo vivir, porque nadie ve que la dificultad radica en la personalidad, es decir, en la máquina receptiva-reactiva que utilizamos para ponernos en contacto con la vida. Y nunca aprenderemos a vivir rectamente si no trabajamos sobre nuestra personalidad y examinamos en cada caso lo que está en nosotros y qué dificultades surgen de nosotros mismos y no meramente de los otros o de la vida. Todo este trabajo se refiere a despertar al hombre consciente. Pero si no trabajamos sobre la personalidad, seguiremos siendo hombres mecánicos. Entonces ello actuará. La máquina hablará. Ello se enfurecerá. Ello se hará cargo de todo. Y aunque se empieza a sentir que hay otra cosa en uno, algo más profundo, que no quiere obrar, ni hablar, ni sentir,
ni pensar del modo en que lo hace, no se podrá cambiar nada, al menos por mucho tiempo. Pero, aún en este caso, si se lo ve, se está en una posición mucho mejor que una persona que no percibe que hay algo que siempre se hace cargo de ella y desbarata todo. En el trabajo tenemos que comprender que estamos a merced de algo en nosotros llamado personalidad y que esta es una máquina que nos controla. Por la mañana se suele descansar en la cama en un estado de semivigilia y se ve muy claramente lo que hay que decir o pensar o sentir, pero al levantarse algo se hace cargo de uno. Ello se hace cargo de uno y ello empieza a actuar y a hablar de un modo por completo contrario a lo que se había percibido e ideado. ¿Qué es lo que se hace cargo de uno? Es la personalidad. Y en poco tiempo, en un momento, se está enteramente bajo su gobierno. Y todo cuanto se había pensado y proyectado al estar más despierto, más libre, es decir, de la personalidad, parece muy lejano o hasta una tontería. Así, uno se comporta exactamente del mismo modo que ayer. Algo se ha apoderado de uno y se cae dormido en su poder. Esta es nuestra tragedia, la que no podemos cambiar y hasta olvidamos que deberíamos cambiar, aunque fuera un solo día, una semana o aún más. Una vez que domina la personalidad, todo se hace maquinalmente. Pero cuando esto ocurre, ya no vemos más la maquinaria. Una cosa lleva a la otra. Por los fáciles senderos de la asociación y el hábito. Y así hoy se asemeja a ayer y mañana a hoy. Y a nosotros todo nos parece lógico, todo razonable, todo justificado, todo natural. Pero cuando un hombre empieza a despertar un poco, es decir, a liberarse de la personalidad, hay momentos en que ve la máquina a la cual está atado y bajo cuyo poder está. Se ve en la cárcel, hasta llega a asustarse de la suave, poderosa, autoactuante máquina. Este monstruo, Frankenstein, que insiste en controlarlo, que la vida ha creado gradualmente en él sin que se diera cuenta. Y entonces comienza a comprender qué significa el trabajo sobre sí y cuál es su tarea y contra quién debe luchar hasta el fin de su vida. Esta cosa exteriormente creada en él, esta personalidad modelada por la vida exterior, esta máquina, sea cual fuere la forma que adopta, es el dragón que es preciso vencer. En el lenguaje de la mitología, en el cuarto camino, que está en la vida, no es posible refugiarse en un monasterio o sentarse en una cueva en el desierto para liberarse de la personalidad. Hacer que la personalidad sea pasiva es, en el camino que estamos estudiando,
el trabajo continuo sobre sí en la vida, por medio de la observación, por la no identificación consigo mismo, por la separación interior. Todo el trabajo se refiere a ello. Permítanme citarles algo que fue anotado por el señor Ouspensky hace muchos años sobre la lucha contra la personalidad. Se había explicado que un hombre debe aprender gradualmente a tomar fotografías de sí mismo como un todo y no observar meramente detalles separados. Es preciso que se vea simultáneamente, en todos los centros, en todo momento. Con este fin en vista, se dijo, un hombre debe aprender a tomar fotografías mentales, por así decirlo, de sí mismo en diferentes momentos de su vida y en diferentes estados emocionales. Pero no fotografías de meros detalles, sino fotografías de su todo tal como lo vio. En otras palabras, esas fotografías debían contener simultáneamente todo cuanto un hombre ve en sí mismo en un momento dado. Sus emociones, estados de ánimo, pensamientos, sensaciones, posturas, comportamientos, sus movimientos, su tono de voz, sus expresiones faciales. Si un hombre logra captar los momentos interesantes en que debe tomar esas fotografías, reunirá un álbum de retratos de sí mismo que, al ser puestos juntos, le mostrarán claramente lo que es en realidad. No es tan fácil tomar esas fotografías de sí en los momentos más interesantes y característicos. Se necesita tiempo para aprender a hacerlo. Pero si las fotografías son logradas y su número es suficiente, un hombre verá que el acostumbrado concepto de sí mismo con el cual ha vivido un año tras otro está muy alejado de la realidad. En lugar del hombre que había imaginado ser, verá a otro hombre completamente diferente, a otro hombre en él mismo y al mismo tiempo no es él mismo. En ese trabajo es preciso aprender a distinguir lo verídico de lo inventado y después aprender a separarlos. Y para dar comienzo a la observación de sí y al estudio de sí es preciso dividirse a sí mismo en un lado verdadero y en un lado inventado. Es decir, un hombre debe comprender que en verdad consta de dos hombres. Todo esto requiere tiempo. Pero mientras un hombre se tome a sí mismo como a una persona, nunca se moverá de donde está. Su trabajo sobre sí empieza en cuanto siente que hay dos hombres en él. Uno de ellos es pasivo y no puede hacer otra cosa que registrar u observar lo que le está sucediendo. El otro, que se llama a sí mismo yo, es activo y habla de sí mismo en primera persona, pero en realidad es solo una persona inventada e irreal. Llamemos a esa persona inventada en el hombre. Cuando un hombre se da cuenta de su incapacidad ante A, su actitud hacia sí mismo y hacia A, en él, deja de ser indiferente despreocupada. La observación de sí se convierte en observación de A, o sea, del hombre inventado. Un hombre comprende que no es A, que A
no es sino la máscara que lleva, el papel que representa, que lo gobierna, el papel que representa inconscientemente y que por desdicha no puede dejar de representar. Un papel que lo gobierna y le obliga a hacer y a decir miles de cosas estúpidas, miles de cosas que nunca haría o diría él mismo, si es sincero consigo mismo. Siente que está en poder de A, o sea, el hombre inventado, y al mismo tiempo siente que no es A. Empieza a tener miedo de A. Siente que A es su enemigo. No importa lo que le gustaría hacer, todo es cambiado e interceptado por A. A es su enemigo. Los deseos, gustos, antipatías, simpatías, pensamientos, opiniones de A se oponen a sus puntos de vista, sentimientos y estados de ánimo, o no tienen nada en común con ellos. Y al mismo tiempo A es su amo. Él es un esclavo. O sea, el hombre que está observando esto, es un esclavo. No tiene voluntad propia. Carece de medios para expresar sus deseos porque cada vez que quiere hacer algo o decir algo, A lo hace por él. Cuando un hombre ha llegado a este nivel de observación de sí, debe comprender que su único propósito es liberarse de A. Y puesto que en realidad no puede liberarse de A porque A es él mismo, por lo tanto es preciso que domine a A y le haga hacer no lo que A de un momento dado desea, sino lo que él mismo desea hacer, siendo el amo. A debe convertirse en un sirviente. La primera etapa del trabajo sobre sí consiste en que uno mismo se separe mentalmente de A y después en separarse de hecho en mantenerse apartado de él. Pero es preciso tener presente que toda la atención debe concentrarse sobre A, o sea, sobre el hombre inventado que somos nosotros mismos. Porque un hombre es incapaz de explicar lo que él es en realidad, pero puede explicar a sí mismo. Y así debe empezar recordando al mismo tiempo que él no es A. Notemos que en la cita que acabamos de transcribir se subraya que un hombre no puede cambiar mientras se considere a sí mismo como uno. Pero cuando se divide a sí mismo en lado observante y en lado observado, ya ha dado el primer paso hacia un posible cambio. Es decir, un hombre debe llegar a ser un yo observante y una personalidad. Todo cuanto un hombre observa, entonces, en sí mismo, debe tomarlo como A, es decir, como personalidad. U hombre inventado, ¿no? Ahora bien, la gente supone que una sola cosa obra en un hombre y mientras la gente siga considerándose a sí misma como uno, no puede pensar de otro modo. Por eso se encuentra tan difícil la idea de la observación de sí. ¿Qué debo observar? Preguntan. La respuesta es todo. Para empezar. Pero dirán, ¿todo cuanto observo no es de seguro yo mismo? La respuesta es no y sí, en el sentido del trabajo. Todo cuanto se observa es preciso considerarlo al comienzo como la personalidad en uno. La personalidad en uno es lo que gobierna y la parte que se puede observar es impotente. Al principio, frente a ella.
el orden de las cosas está trastocado. El mando está en el lugar equivocado. Lo interior no puede controlar a lo exterior. Lo que debe mandar es sujeto. Y lo que debe ser sujeto, manda. La parte interior que observa ve a la parte exterior llamándose a sí misma yo y actuando así en su nombre. Y al principio no puede hacer nada. Observe aquí que la parte que observa es siempre más profunda que la parte observada. Es decir, lo interior puede observar lo exterior, pero no viceversa. O sea, siempre que estamos observando un estado, quiere decir que lo estamos observando desde nuestra parte de la esencia. Entonces, todo lo que estemos observando es parte de la personalidad. Ahora bien, aunque el lado interior o observante es impotente al comienzo, se fortalece con las ideas del trabajo que lo alimentan. Lo interior solo puede fortalecerse por el trabajo. Vuelvo a leer, amigos. Lo interior solo puede fortalecerse con el trabajo, por el trabajo. La vida no puede alimentarlo. Un hombre empieza pues a desear liberarse de la personalidad de A, de la máquina en cuyo poder está. La fuerza neutralizante del trabajo nutre el lado interior observante. Un hombre, en suma, empieza a comprender que su único propósito es liberarse de A, de la personalidad, y citando otra vez, ya que de hecho no puede liberarse de A porque A es el mismo, debe por lo tanto adueñarse de A y hacer que A haga no lo que el A de un momento dado desea, sino lo que él mismo desea hacer, de su posición de amo. A debe pasar a la de sirviente. Es decir, de su posición de ser amo, A debe pasar a ser sirviente. ¡Qué maravilla, amigos! Nos quedamos en la página 288, consideración interna y consideración externa, número 9, sobre ser pasivo 3. Qué interesante, amigos. Sí, y qué bonito que dentro de el trabajo, al desdoblarnos, sepamos que en cuanto empecemos a observar, esa es nuestra parte más auténtica, la que observa, la que quiere trabajar, la que quiere desmenuzar, la que quiere desintegrar esa parte adquirida que nos controla, fíjate, que rige nuestras existencias, que habla por nosotros, reacciona por nosotros, y la vida se repite y en las mismas circunstancias, o como dice aquí, aunque llegásemos al paraíso, reaccionaríamos igual. Porque es una forma de tomar la vida, es una forma en la que nos enseñaron a tomar la vida, adquirida, inventada, tomada por todas las cosas que dicen en capítulos anteriores, por la imitación a nuestros padres, por las enseñanzas que adquirimos, por el mismo país en donde vivimos. Son cosas totalmente adquiridas. Así nos enseñaron a reaccionar, así nos enseñaron a hacer. Así, casi, y hay muchas familias que así lo hacen, casi nos marcaron para que así pensemos sobre nosotros mismos que somos. Así soy, así soy.
Hey, gordito, ven para acá, hey, gordito, para acá. No es raro que el muchachito llegue a ser un señor gordito. Hey, flaca, hey, flaca, hey, flaca. Bueno, estoy generalizando, ¿no? Pero hay rasgos a los que nosotros reaccionamos por nuestra familia, por lo que nuestros padres nos inculcaron o por lo que vivimos, lo que fuimos viviendo y nos ha llegado a marcar, ¿no? Entonces, toda esa parte adquirida, que es sensacional, que la podamos ir descubriendo gradualmente y podamos realmente hacer lo que nuestra esencia pura en un momento dado, muy vagamente, porque está muy enterrada por la personalidad, quisiera hacer. Y si nos están hablando de que la esencia la tenemos que rastrear por todos los abrigos y abrigos y abrigos y abrigos de diferentes personalidades que tenemos ahí, y hay que rastrearla, y hay que encontrarla, y hay que luchar para acallar esa parte mecánica que nos domina, es muy interesante, es muy tremendo, porque nos vamos a estar dando cuenta de lo que nos domina. Pero va a ser maravilloso porque entonces vamos a saber que tenemos en nuestro poder la llave para acallar esa personalidad, para irla disminuyendo y para que tome el mando nuestra esencia, nuestro lado interior verdadero, nuestro lado interior, que cuando éramos chamacos ellos nos dicen que nuestra esencia la vamos tapando a los 9, 10 años porque empezamos con los conceptos adquiridos, ¿no? Y hay algunas familias que te dirán odia a la persona que es morenita y desprecia a esta persona, o desprecia a esta persona porque tiene esa predilección sexual, y entonces nos empiezan a meter ideas, y nuestra esencia, que de chamacos no veíamos el mal, corríamos a abrazar y a brincar y a ser felices y a cantar. Entonces, esa pureza que está tan enterrada y tan enterrada y tan enterrada, es la que tenemos que ir sacando, depurando, dejándola hablar, dejándola respirar, dejándola brillar. Poquito a poco, porque estamos llenos de esas personalidades, estamos llenos de esa fuerza mecánica que nos lleva a contestar lo mismo, a decir lo mismo, a reaccionar exactamente igual, poderosísima, porque además estamos dando por sentado que eso somos nosotros, porque si no, pues ¿con qué nos vamos a quedar? Pensamos, ¿no? Porque la necesitamos para ciertas cosas, ¿no? Como nos dicen aquí, mientras más estudios tengamos, mientras más preparados estemos para enfrentarnos a la vida, pero ya es muy difícil que sepamos que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llego, me aprendo un libreto, bueno, pues estoy sacando, digamos, mi parte de la personalidad que aprendió a memorizar, ¿no? A un libreto. Ahora vamos a sacar en el teatro la parte de mi personalidad que es simpática, que es chistosa, que sabe hacer reír. Bendito sea Dios que me la dio Dios y que la fui desarrollando cada vez más, pero saber que esa es una parte con la que me tengo que enfrentar a la vida, pero no soy yo. Imagínate, estaría yo haciendo caras todo el día para la gente, ay, cuéntame un chiste, pues no, pero no soy yo, es mi parte de mi personalidad adquirida por la vida y que fui desarrollándola para subirme a un escenario y poder hacer reír parte del libreto y contesto para dónde me muevo y tener esa memoria fotográfica cuando me están dirigiendo. Es parte de mi personalidad y es necesaria y es buena. Pero ya cachar que en un momento dado no soy yo. Pues porque fíjate que, en las entrevistas, ¿no? Porque fíjate que Aida Pierce, o sea, gentes que hablan en tercera persona, Aida Pierce ha ido a tal y a tal gira y ha ganado tantos premios, yo ya pienso que esa persona pues está fuera de sí, ¿no? Hasta hablando en tercera persona de sí mismos, bueno, con cosas que pasan muy, muy extrañas, pero así es el manejo de la personalidad. Yo soy wow, yo soy fulana de tal porque soy actriz y me he ganado tantos premios. Saber que eso no es cierto.
Eso es parte de tu vida, de poderte ganar un dinero, de poderte llevar a tu casa. Bendito sea Dios. Pero tú no eres eso. Es parte de tu personalidad para salir a enfrentar la vida. Ahora vamos a buscar nuestra esencia. Porque imagínate si me grita el director en ese momento, ¿a quién crees que le estás hablando? Yo soy la gran Aida Pierce y por favor detén esas palabras porque yo... Entonces fíjate, dominada completamente por la personalidad. Porque están hiriendo mi trabajo, mi forma de desarrollarme como actriz, cómo se atreven. Entonces, esto te ayuda muchísimo porque sabes que es una de las facetas, de las miles y de facetas que te salen a cada momento, que bueno que la observas, porque si no te dominaría. Y hay muchas gentes que están dominadas por la parte de la personalidad, donde piensan que son arquitectos, o que son políticos, o que son actores, o que son lo que sea. Eso es el trabajo que están desarrollando. Pero muy diferente es quiénes son ellos, quiénes son por dentro, quiénes quieren ser, o quienes quieren descubrir que fueron anteriormente. Su esencia, su mejor sentido de la vida, el mejor sentido de la vida, de tu vida interior, no de la vida exterior. La vida exterior te pasa, te sucede. Bueno, hay que hacer lo posible por tener un techo, por trabajar, bendito sea Dios, obviamente sí, luchar para salir adelante, lo mejor que se pueda, sí. Pero lo más importante es esa fortaleza que dicen aquí. Aquí la mencionaron. Vamos a ir acallando a la personalidad y a lo mejor vamos a sentir al contrario, que perdemos fuerza, porque estamos acostumbrados a contestar o a herir o a pensar mal de aquel, de aquel, de aquella. Pero es al revés. Somos débiles porque estamos totalmente poseídos por esa reacción y no la podemos dejar de hacer. Y yo, ¿cómo de que no le voy a gritar si él me está gritando? Di, cállate, desgraciado, y lárgate de mi casa. Y entonces, lo mismo de siempre. Pensamos que es más débil quedarnos callados. Y es más fuerte. Porque estás haciendo un ejercicio interior, porque estás pidiéndole a Dios que te dé paz, que te dé serenidad, que esa persona se calme y que enfrentemos eso después cuando los dos estemos más tranquilos. Que no llegues a la violencia, que te esperes, que por favor tengas paz, que tengas serenidad, que tengas paciencia. Es una fortaleza conforme uno lo va pudiendo hacer, porque te gana la reacción. Te gana la reacción, pues imagínate, toda tu vida has vivido así, creyendo que eso eres tú. Quizás soy yo, ¿qué te pasa? No me dejo de nadie. Bueno, eso es lo que adquiriste. Pero vamos a buscar ahora la esencia, vamos a buscar la esencia. Cuando no hay ninguna cosa que te impide en ese momento ser feliz. Nada. Nada te impide ser feliz. A los 5, 6, 7, 8 años, nada te impide ser feliz. Claro, te están pegando de bofetadas o te están pegando con un palo, pues sientes el dolor y lloras, ¿no? Y entonces empiezas a adquirir el odio hacia esa persona y por qué me pega y va a ver, sí, pero bueno, si tuviéramos una infancia tranquila, digamos, que no hubiera nada de eso, pues a lo mejor te regañan y a lo mejor te dan una nalgadita y al rato estás besando y abrazando a la mamá y al papá. Porque eres esencia, porque no tienes preceptos, porque no tienes conceptos, porque no has adquirido nada. Pero luego lo vas adquiriendo. En fin, ya me alargué. Muchas gracias, amigos, esto está muy interesante y nos vemos en la próxima lectura.